¿Cómo están, queridos adultos mayores? Esperando se encuentren ustedes bien, así como sus familias, les doy la bienvenida a un programa más de Cama en Casa. Soy la profesora Raquel Nievo Vázquez, a cargo del taller de arte literario. El objetivo de esta sesión es aprender a autorretratarnos o autorrepresentarnos como personajes literarios. ¿Están listos para desarrollar este súper talento? Entonces, comencemos. Para dar inicio a esta sesión, hemos titulado nuestra clase Ellos y yo. Me presento. Pero, ¿qué diferencia esta presentación, esta apariencia, esta personalidad que nosotros proyectamos todos los días o cada vez que recién conocemos a alguna persona, de lo que buscamos en nuestra clase, de lo que tenemos como objetivo? Este objetivo viene a ser la autorrepresentación, algo muy diferente de la presentación cotidiana. En la autorrepresentación resaltamos esos caracteres o hábitos o cualquier elemento que forme parte de nuestra vida y que podamos comunicar para construir un personaje literario. En realidad existen múltiples maneras de autorrepresentarnos en términos literarios y hacer de nosotros mismos un personaje. En este caso, hemos seleccionado dos maneras o dos modelos. El primero de estos modelos estaría escrito en tercera persona, sería no lineal y llevaría un punto de vista externo, que también podemos entender como un punto de vista objetivo. La segunda manera estaría escrito en primera persona, de manera lineal y bajo un punto de vista interno o subjetivo. Vamos a ver qué entendemos por cada uno de ellos, empezando por este primer modelo, sin olvidar que al momento de producir nosotros nuestra autorrepresentación, podemos hacerlo de múltiples maneras, siempre atendiendo a nuestra esencia, aquello que queremos comunicar como esencia de nosotros, algo que nos hace únicos. Todos somos únicos y sin duda es eso a lo que tenemos que apuntar con la premisa, con la base de que nos conocemos lo bastante nosotros mismos para poder resaltarlo, dramatizarlo, comunicarlo, volverlo motivo de arte a través de la palabra. Entonces, volviendo a nuestros modelos, dentro de este primer modelo, la tercera persona se va a referir a que hablemos de nosotros mismos como un otro que está allá afuera, él o ella. El segundo tema que tenemos que tomar en consideración es que dentro de este modelo no escribimos de manera lineal, no narramos nuestra vida de manera lineal o cronológica. No empezamos por nuestra infancia progresando en el tiempo hasta nuestros días, sino que damos pinceladas acerca de nosotros, pinceladas de nuestra vida, cómo nos reafirmamos en el mundo, qué queremos contar de nosotros, independientemente del orden cronológico de los eventos que nos hayan atravesado. Lo tercero que tomamos en cuenta en este modelo es el punto de vista externo u objetivo. Dejamos los sentimientos de lado y nos enfocamos en las características o conclusiones a las que llegamos acerca de nosotros. Dejamos de lado
las pasiones. Cuando hablamos del segundo modelo, hemos dicho previamente que se escribe en primera persona, que se escribe de manera lineal y bajo un punto de vista interno o subjetivo. En primera persona quiere decir que vamos a referirnos a nosotros a partir de un yo. A mí me pasó esto. Yo soy así. ¿De acuerdo? Lo lineal se refiere a que en este caso, bajo esta situación, bajo esta propuesta, sí vamos a hablar de nosotros mismos desde un orden cronológico. Podemos empezar desde nuestra infancia, podemos empezar quizás después, pero a partir de ese momento en adelante, desarrollaremos nuestro ser, nuestro personaje, cronológicamente. Lo tercero a lo que nos referimos es un punto de vista interno o subjetivo. Vale decir, cómo hemos experimentado nuestra vida, cómo experimentamos vivir en nuestras carnes. ¿De acuerdo? Esto se va a entremezclar con los personajes que nos rodean, por supuesto. ¿Sí? El punto de vista interno, valga agregar, toma mucho más en cuenta su propio mundo emocional, mientras que el punto de vista externo, al ser objetivo, pone sobre todo su atención en los asuntos externos, en aquello que es visible y observable para todos los demás, que lo sería perfectamente para el lector, de modo tal que se privilegia la imaginación del lector en el descubrimiento de aquello que está detrás de sus palabras. Vamos a seleccionar 2 ejemplos de lectura para cada modelo. Y luego usted tendrá la tarea de autorrepresentarse. Cuidado con ello, es autorrepresentarse, no presentarse. Hay un trabajo que está detrás, un trabajo en borrador que luego pulimos hasta que nos queda ese personaje que nos refleja y que evoca a lo más puro de nosotros, a nuestra esencia. De eso se trata la literatura, de eso se trata concretamente la narrativa y la autorrepresentación. Dicho esto, vamos a pasar a leer cada uno de estos 2 ejemplos, empezando por el primer modelo, el cual es el siguiente. Las aventuras de Huckleberry Finn, una novela de Mark Twain, escrita posteriormente a las aventuras de Tom Sawyer, la novela más conocida de este autor norteamericano a fines del siglo XIX. Y dice así, solo vamos a leer por supuesto la autorrepresentación, del capítulo 1. No saben quién soy yo si no han leído un libro titulado Las aventuras de Tom Sawyer. Pero no importa. Ese libro lo escribió el señor Mark Twain y contó la verdad, casi siempre. Algunas cosas las exageró, pero casi siempre dijo la verdad. Eso no es nada. Nunca he visto a nadie que no mintiese alguna vez, menos la tía Polly, o la viuda, o quizás Mary. De la tía Polly, es la tía Polly de Tom, y de Mary y de la viuda Douglas se cuenta todo en ese libro, que es verdad en casi todo, con algunas exageraciones, como he dicho antes. Y luego vemos un salto de tiempo, que es interesante porque nos remite, recordemos, a la no linealidad de este modelo narrativo. Bueno, el libro termina así. ¿Ven ustedes cómo da el salto de tiempo? Tom y yo encontramos el dinero que los ladrones habían escondido en la cueva y nos hicimos ricos. Nos tocaron $6,000 a cada uno, todo en oro. Y continúa así la historia. Bien, solo quería que tomen en cuenta la no linealidad y por supuesto también la tercera persona, y lo voy a recalcar ahora, ese libro lo escribió el señor Mark Twain y contó la verdad. ¿Quién es Mark Twain? El autor de nuestra novela. Estamos hablando de él en tercera persona, como el otro, lo que nos permite, nos facilita acercarnos a él de una manera objetiva. ¿De acuerdo? Miren qué diferente en cambio es este otro modelo. Para ello, hemos tomado el ejemplo del Lazarillo de Tormes,
una de las primeras novelas de la historia de la humanidad en habla hispana, de autor anónimo, cosa muy extraña en las novelas que se caracterizan por tener un autor que es el centro de todo, ¿de acuerdo? Independientemente de que tenga o no autorrepresentación. Y dice así: pues sepa vuestra merced, pues sepa usted, ¿sí? Ante todas las cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Ya tenemos ahí el orden cronológico, como se habrán dado cuenta. ¿Qué más tenemos? Tenemos la primera persona. A mí me pasó, yo nací, yo fui hijo de... Okay, veamos cómo continúa. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una seña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la seña, preñada de mí, embarazada de mí, tomóle el parto por sorpresa y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de 8 años, y sigue el orden cronológico, fíjense qué distinto era el caso anterior, en el cual había un salto cronológico enorme, enorme. Aquí tenemos que, pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías, es decir, robos. El padre era ladrón. Le achacaron, ¿sí? Según, claro, el punto de vista interno del personaje, según su percepción. Mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, ¿no? Es decir, aparentemente el padre robó de los costales donde era molinero. Así lo cuenta Lazarillo. Por lo cual fue preso y confesó y no negó y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que esté en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. Sabemos pues a este punto que su padre murió. Nos están contando la historia desde que él era pequeño. Lazarillo de Tormes perdió a su padre con solo 8 años. Eso es lo que sabemos. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, es decir, contra los árabes medievales que ocupaban la península ibérica, valga la aclaración, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, por el robo, ¿no? Con cargo de mulero, asemilero, figura en el texto mulero, de un caballero que allá fue. Y con su señor, como leal criado, acabó con su vida, feneció su vida, ¿sí? Ahora pasamos a la madre. ¿Ven cómo se da todo de manera tan ordenada, a diferencia de este modelo anterior? Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, acabando pues de enviudar, ¿no es cierto?, determinó arrimarse a los buenos, es decir, aquellos que le convenían, ¿no?, para su supervivencia. Por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad, y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, es decir, la madre utilizó sus dotes de cocinera para poder salir adelante, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de Magdalena. De manera que fue frecuentando las caballerizas, donde están los caballos, ¿no? Ella y un hombre moreno, que en realidad en la versión original dice negro, pero es un eufemismo, de aquellos que las bestias curaban, es decir, cuidaban, vinieron en conocimiento. Algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Podemos entender de esto que la madre pues tenía un amante.
Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque con la excusa de comprar huevos y entrábase en casa. Yo, al principio de su llegada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía. Mas de que vi que con su venida mejoraba el comer, traía de comer este señor, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentara. Entonces, hasta aquí tenemos nuestros dos modelos. Usted deberá escoger a cuál de los dos quisiera encomendarse, a cuál de los dos quisiera usted tomar de base para generar su autorrepresentación. Entonces, en este punto, es interesante, es importante y sobre todo es muy útil hacerse algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿cuál es mi carácter? ¿Qué carácter tengo yo? ¿Qué rasgos de personalidad resaltan de mí? ¿Qué proyecto hacia afuera cuando la gente recién me conoce o incluso hablando de los más allegados? Si tuvieran que resumirme o tuvieran que comprimir mi ser en algunos adjetivos, ¿cuáles serían? Si yo, que me conozco mejor que nadie, tuviese que comprimir mi personalidad y mi ser y mi esencia en pocas palabras, ¿cuáles escogería? ¿Cómo me autorrepresentaría? Podemos también atender el llamado de la vocación o de la pasión, en el sentido de ¿qué es lo que llama enormemente mi interés? A partir de ello, se abre todo un camino a la autorrepresentación, porque eso se conecta con quiénes somos, aquello que nos apasiona. ¿Qué talentos tengo? ¿Qué rasgo quizás de mi físico, de mi apariencia, me distingue también de los demás? ¿Qué personas que me rodean o qué eventos que he atravesado en mi vida han sido cruciales en el desarrollo y en la confección de mi personalidad? Estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos. Entonces, ahora usted, repito una vez más, va a tener la tarea de conseguir autorrepresentarse por sí mismo. Ha tenido ya estos dos modelos para lograrlo. Puede, por supuesto, tomar muchos más, pero lo que siempre va a encontrar es algunos patrones que ya han sido técnicamente estudiados como de utilidad para la narración de una historia, no solo para la autorrepresentación. Usted lo que va a encontrar es que se cuentan siempre las historias cuando se trata pues, de tales, ¿no? De historias de narrativa. La narrativa, como veremos más adelante, también toma de la mano otros géneros como el ensayo, pero en este momento hablamos de la narrativa. Vamos a ver que se repite o bien la escritura en tercera o primera persona. ¿Hablo de mí o hablo de él? Mi idea es conectarme con el lector hablando de un otro para referirme a mí, para autorreferirme. Vamos a ver que la historia se cuenta de manera no lineal o lineal. Sí, que nuestra historia, nuestra autorrepresentación, ¿es no lineal o es lineal? ¿Sí? ¿Es cronológica o damos saltos en el tiempo? Nuevamente repito la expresión porque es muy útil para esto. Nos autoexpresamos a pinceladas. ¿Okay? Y vamos a ver que el punto de vista también cambia. Puede ser externo y objetivo, basado además o teniendo como cualidad la redacción de oraciones cortas, o puede ser un punto de vista interno y subjetivo, donde vamos a darle prioridad a nuestro lugar dentro de un contexto mucho más amplio, donde tiene lugar pues otros personajes, como hemos visto en el caso del Lazarillo, que habla poco de él y habla más de las personas que lo rodeaban. El Lazarillo, hay que recordarlo, es un personaje que hasta parece secundario en su propia vida, pues está mediado por las circunstancias que lo atraviesan. En cambio, Mark Twain se presenta como lo que realmente es, un escritor. Recordemos la primera línea. No saben quién soy yo,
si no han leído un libro titulado Las aventuras de Tom Sawyer. Un personaje que verán ustedes que es totalmente distinto, no nada de soy un niño que nació en un río, no. Este es el autor ni más ni menos de Las aventuras de Tom Sawyer. Y no hay otra manera de saber de él. Dato objetivo que pone al narrador en el centro, opacando las circunstancias, todo lo contrario del caso anterior. Y luego vemos además retazos de sí, ¿no? Siempre o casi siempre contó la verdad, algunas cosas las exageró, pero siempre dijo la verdad. Y luego hay que agregar estos personajes, Polly, Tom, Mary, Douglas, que menciona en aquel párrafo que leímos de autorrepresentación, son personajes de su novela. Él está fusionándose con su novela para retratarse desde aquel acontecimiento tan importante en su vida. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, por un lado, el modelo de la tercera persona, lo lineal, el punto de vista objetivo, y tenemos el otro modelo del cual ya hemos hecho mención y lectura. Si usted quisiera representarse, autorrepresentarse, entonces podría hacerlo de estas dos maneras, ¿de acuerdo? Con pinceladas de su vida, resaltando simplemente aquello, para empezar, en borrador, que venga a su mente como este soy yo, o podría hacerlo en orden cronológico. Podría hacerlo recurriendo a su mundo interno y contando con otro tipo de naturalidad quién es usted, desde el pasado hasta el presente. Si no desea comenzar desde sus primeros años de vida, puede también hacerlo desde la adolescencia o la adultez, desde algún lugar de trabajo, desde sus años de casado, como mejor le parezca. Pero lo importante es empezar desde un punto de vista cronológico, mirarse a sí mismo, a su subjetividad, como un evento más en sus circunstancias, o bien tomar aquellos elementos que usted piense que arbitrariamente, que al azar, que escogidos por usted sin que haya una conexión aparente, mejor lo represente. Vamos a dar algunas conclusiones para dar finalizada nuestra clase. Conclusión número 1. La presentación es diferente de la autorrepresentación. La presentación es desde la formalidad. ¿A qué me dedico? Quizás dónde vivo, cuántos años tengo, cómo me llamo. Datos que si lo pensamos dos veces no hablan realmente de quiénes somos. Mientras que la autorrepresentación sí nos obliga, por decirlo de algún modo, a ir a aquellas partes de nosotros, aquellas partes de nuestra vida, del camino recorrido o de aquel que nos gustaría recorrer en base a las preguntas claves que planteamos, que definitivamente sí apuntan a lo que podemos dramatizar para convertirnos en personajes, aquello que es arte en nosotros y que podemos poner en palabras con la mayor precisión posible. Hemos visto también, segunda conclusión, que podemos hacerlo de múltiples maneras, pero que para los objetivos de nuestra sesión estamos escogiendo dos. La primera, en tercera persona, yo como el otro, yo bajo la mirada del otro, de manera no lineal, no cronológica. Casi nunca mentí, conseguí esto, no conseguí lo otro, disfruté de tal momento. Y un punto de vista externo, puntualizando hechos y caracteres de mi vida y de mi ser. Vimos que por otro lado estaba el segundo modelo, una posibilidad, estamos hablando de un mundo de posibilidades, ¿no? Dividido en dos grandes sectores,
En esta segunda posibilidad encontramos la primera persona, a mí me pasó, yo viví, yo nací. Estamos hablando de la linealidad de nosotros desde una cronología que nos atraviesa y un punto de vista interno, en cuyo caso el personaje conoce sus circunstancias, sabe lo que pasa dentro de sí, pero no por eso está en la mente de los otros personajes. Pero sí describe detalladamente el mundo emocional que lo habita y se pone a sí mismo en un segundo plano, inmerso en sus circunstancias. Entonces, estas son nuestras conclusiones. Y ahora, a escribir, manos a la obra. Los dejo con su autorrepresentación. Son libres de conectar con ustedes mismos. Y después de estas conclusiones, damos por terminada una sesión más del taller de arte literario, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en la próxima sesión de Came en Casa. Sigamos cuidándonos.